Sofía fue mi novia en la universidad, o más bien la chica a la que le pagué para que saliera conmigo, aunque nunca la traté como un objeto. Así era como los demás nos veían. Nadie creía que un niño rico pudiera amar de verdad a alguien de su mundo. Luego la dejé sin dar ninguna explicación. Años después nos volvimos a encontrar. Yo era masajista en un spa de lujo y ella, ahora millonaria, me reservó para una sesión privada. Después de graduarme, mi familia se declaró en bancarrota. Mi padre huyó con su amante. Ese mismo año, maté a un hombre en defensa propia excesiva y cumplí 2 años en prisión. Allí un preso anciano me enseñó masaje terapéutico. Ahora en el spa, antiguas socialites que antes me perseguían reservaban sesiones solo para humillarme. Lo soportaba, necesitaba el dinero. Hoy, justo cuando me preparaba para irme, el gerente me llamó. Jason Sweet, VIP 888. Un cliente importante te ha solicitado. Si haces bien este trabajo, puede que no tengas que trabajar en todo el año. De camino tomé el maletín que ya había empacado con un nudo de aprensión apretándose en mi estómago. Cuanto más rico el cliente, mayor la probabilidad de que fuera un pervertido. Esa misma mañana tuve una sesión con una clienta difícil, exigente al extremo. Era una clienta muy exigente. A veces perdía el control y me abofeteaba sin razón. Decían que pagaba generosamente, así que lo soporté. ¡Adelante! La voz era fría y joven. Abrí la puerta y vi a una mujer sentada en el sofá de la sala, vestida con un elegante traje negro. Su largo cabello caía libremente sobre los hombros, un toque de languidez que contrastaba de forma impactante con las líneas profesionales de su atuendo. Su rostro era impresionante, más hermosa de lo que la recordaba de la universidad. Entonces ya era preciosa, pero con una inocencia persistente. Ahora tenía el encanto cautivador de una mujer en plena floración. Era ella, Sofía, la chica a la que mantuve en la universidad. En ese entonces su mundo se había derrumbado. Su padre, obrero de la construcción, había sufrido un accidente grave en el trabajo, pero el contratista desapareció sin pagar un centavo. Frente a unas facturas médicas asfixiantes, pensó en abandonar los estudios. Su madre, sin embargo, insistió en que se quedara diciendo que sería un desperdicio que la más brillante de la familia se rindiera. Así que su hermano menor, que no destacaba en nada, abandonó la universidad y consiguió trabajo en un bar. Una noche, la novia de un matón miró a su hermano un poco más de la cuenta y el matón y sus amigos le rompieron las piernas. El impacto llevó a su madre a una crisis y fue hospitalizada con una enfermedad grave. De repente, todo el peso de su familia cayó sobre los hombros de Sofía. Una carga tan pesada que una joven universitaria solo vio una salida desesperada: hacer un sacrificio personal para mantener a flote a su familia. Los rumores en el campus decían que yo era un playboy con mucho dinero. De hecho, una vez intenté coquetear con ella, pero me rechazó. No la molesté más después de eso. Era más fanfarrón que otra cosa. Un charlatán que coqueteaba, pero nunca iba más allá. Pero entonces, ella me buscó. Delante de una multitud, anunció que sería mi novia con una condición. Tenía que prestarle 500,000. Acepté el préstamo, pero le dije que no tenía que ser mi novia. No era el tipo de hombre que se aprovechaba de la desesperación de alguien, pero el día que transferí el dinero apareció en mi puerta. Vivía en un enorme ático que había comprado cerca del campus. Llovía y el aguacero había empapado su blusa blanca, haciéndola ceñirse a su cuerpo. Quería mirar, pero no me atreví. La dejé entrar, le conseguí ropa seca y nos sentamos en silencio. Ella fue quien finalmente lo rompió. Jason, hasta que pague esos 500,000 soy tuya. Cuando liquide la deuda podrás devolverme mi libertad. Quise decirle que no era necesario, que el dinero significaba menos para mí que lo que gastaba en propinas para una streamer en una semana, pero sabía que eso aplastaría su orgullo, así que dije: entonces puedes ser mi ama de llaves. Desde ese día, Sofía vivió conmigo. Cocinaba para mí, organizaba mi vida y hasta me cuidaba cuando llegaba completamente borracho. Las chicas que me perseguían eran implacables, la acosaban sin descanso, la llamaban prostituta, que intentaba abrirse camino en la alta sociedad. Ella nunca me lo dijo, nunca se defendió, simplemente lo soportaba en silencio. Cuando me enteré, las enfrenté y les dije que la dejaran en paz. Pero eso solo empeoró las cosas para ella. Empezó a recibir accidentalmente pelotazos en la cara o accidentalmente la empujaban por unas escaleras. Me di cuenta de que cuanto más la protegía, más sufría, así que cambié de estrategia. Comencé a tratarla horriblemente.
Incluso anuncié que era una mujer que vivía a mi costa sin ningún lazo afectivo entre nosotros, una a la que ni siquiera dejaba entrar en mi cama. Después de eso, los accidentes físicos pararon, aunque seguía siendo blanco de chismes crueles. Luego vino el final. La empresa se declaró en quiebra. Mi padre huyó con su amante. Maté a un hombre y fui a prisión. Antes de que me llevaran, hice 2 cosas. Terminé con Sofía y le firmé la escritura del ático como una especie de indemnización. Y ahora aquí estábamos con los papeles completamente invertidos. Ya no era el heredero derrochador, sino un masajista profesional en un trabajo donde el respeto a veces era difícil de mantener. Y Sofía era la CEO de una empresa de videojuegos, una mujer a la que tenía que mirar hacia arriba en todo sentido. Me vio congelado en la puerta con una sonrisa fría en los labios. Escuché que hoy en día haces cualquier cosa por el precio adecuado. Algo así, dije conteniendo la oleada de emociones dentro de mí. Las burlas de mis viejos amigos nunca me dolieron, de verdad, pero que ella me viera así, como una hormiga bajo su zapato, eso sí dolía, era un dolor agudo. Sofía asintió, abrió su bolso Louis Vuitton Vintage y arrojó varios fajos de billetes gruesos al sofá con desdén. Ese bolso, si no recordaba mal, fue un regalo de cumpleaños que le di. Nunca lo había usado. Decía que era demasiado valioso. ¿Por qué aún lo tenía? Escuché que tu técnica es bastante buena, dijo Sofía de pronto. Ven y masajea mis pies. Volví al presente y asentí. Preparé una palangana con agua. Probé la temperatura antes de llevársela. Sofía levantó una pierna, su pie con tacones de aguja flotando frente a mí. Me acerqué con el banquito, pero antes de sentarme empujó mi hombro con el pie, deteniéndome sin delicadeza. Creo que dijiste una vez que cuando me lavabas los pies lo hacías de rodillas. ¿Me equivoco? Me miró desde arriba con una mirada imperiosa. Quería que me arrodillara ante ella. Sí, había dicho esas palabras, pero solo para protegerla. Las chicas que me perseguían venían de familias tan ricas como la mía, algunas incluso más. No tenía poder real sobre ellas. Humillarla era la única forma que se me ocurrió para reducir su sufrimiento. Me dolía el corazón. Quería explicarle todo, pero me contuve. Tenía miedo de que no me creyera o peor, que no le importara. Así que caí sobre una rodilla, extendiendo la mano para quitarle el zapato. Sofía volvió a empujarme con el pie sin llegar a golpearme con fuerza. Solo una rodilla. Eso es todo lo que valgo para ti, dijo, dejando caer lentamente los fajos de billetes sobre mis hombros. Cuando por fin se detuvo, la miré profundamente a los ojos. Si eso te hace feliz, me arrodillaré. Me arrodillé con ambas rodillas. Una sonrisa satisfecha por fin cruzó su rostro y volvió a extender su pie. Le quité el zapato, sosteniendo su pequeño y delicado pie con las manos. Solía robarle miradas a esos pies, tan pequeños y pálidos como esculpidos en jade blanco. Pero siempre fui un cobarde. Nunca me atreví a mirar por mucho tiempo. Probé el agua, tomé un poco con la mano y lo apliqué suavemente sobre su pie perfecto. Ella se estremeció, frunciendo el ceño con elegancia. Así es como prestas un servicio. Sabía que solo intentaba complicarlo. La temperatura era perfecta, pero no discutí. Solo ajusté el agua. De repente sumergió ambos pies en la palangana de bambú, salpicándome agua en la cara y la camisa. Me miró con una sonrisa cruel. Jason, ¿beberías esta agua? Dime, ¿hasta dónde llegarías por dinero? ¿Beberías esta agua si eso me hiciera sonreír? Mi corazón se detuvo. Nunca imaginé que pudiera odiarme tanto, pero tenía sentido. La antigua Sofía era sensible y muy orgullosa, y yo la había degradado públicamente. Si nuestros roles estuvieran invertidos, también me odiaría. Quería explicarle, quería decirle que todo fue para protegerla, pero no pude. Tenía miedo de su desprecio, y aún más miedo de que volviera a mí. Si rechazaba mi explicación, destrozaría lo poco que quedaba de mi corazón. Y si volvía a mí, realmente me la merecía. La miré con voz firme, sin costo, si te hace feliz. Me acerqué al cuenco y fingí que iba a beber, tragando saliva en seco mientras sentía la humillación arder por dentro. Desde un ángulo donde yo no podía verla, sus ojos se enrojecieron por un instante fugaz. Entonces levantó el pie con brusquedad y me hizo perder el equilibrio. Estalló en carcajadas. Jason, ¿de verdad has perdido todo tu orgullo? ¿O pensabas que diciendo eso te daría más dinero? Caí al suelo golpeando fuerte. No pude mirarla a los ojos. No tenía idea.
Nadie más podía pisotear mi dignidad porque francamente no me importaba lo que pensaran, pero ella era diferente. Bastaba con una risa desdeñosa suya para hacer trizas mi orgullo. Sacudí la cabeza sin decir nada. Sofía me hizo una seña con el dedo. «Ven aquí», de rodillas. Volví a arrastrarme hacia ella, arrodillándome muy cerca. Había estado así de cerca una vez cuando se quedó dormida programando hasta tarde. Quise robarle un beso, pero no me atreví. En aquel entonces solo me incliné para cubrirla con una manta. Ahora, a esa misma distancia tenía que mirarla hacia arriba y me observaba desde arriba, como si yo no fuera más que una sombra de lo que fui. Sofía me levantó el mentón. «Jason, 2 años y te has vuelto más interesante. Pero, ¿por qué no sonríes? Eres un gigoló. Así tratas a tus clientas». No pude evitar corregirla. «No soy un gigoló, soy masajista». Sofía rió. ¿Hay diferencia? No discutí más, solo forcé una sonrisa. Ella asintió satisfecha. «Empieza». ¿Cuántas veces soñé con sostener esos pies entre mis manos? Pero nunca me atreví temiendo que la molestara. Pensé que ninguna mujer querría que el tacto de un hombre fuera transaccional, así que nunca crucé esa línea. Compadecí su situación, admiré su resiliencia y respeté su ambición. Todo eso se convirtió en amor, o quizás la habría amado de todos modos, sin necesidad de nada de eso. ¿Por qué la amaba? ¿Qué era lo que tenía? No lo sabía con certeza, simplemente la amaba. En prisión, lo único que me mantuvo con vida esos 2 años fue el pensamiento de volver a verla. El infierno que soporté ahí habría bastado para matarme 10,000 veces. Gracias al viejo de mi celda, mis habilidades eran excelentes. Durante el resto del masaje de pies, Sofía no me dio más problemas. Cuando la sesión terminó, le sequé los pies y me llevé la palangana. Después de recoger todo, logré forzar una sonrisa más. «Señora, el tratamiento ha concluido. Si no necesita nada más, me retiraré». Me giré para marcharme sin esperar su respuesta. Sí, estaba huyendo. Incluso estaba dispuesto a renunciar a mi trabajo, porque esto, perder toda mi dignidad frente a ella, era lo único que no podía soportar. «Detente, te di permiso para irte». Su voz sonó detrás de mí, aguda y fría. Lo sabía, no iba a dejarme ir tan fácilmente. Dudé un momento. Luego me volví a mirarla y solté un largo suspiro. Bajo su mirada divertida, volví a caer de rodillas con una sonrisa autocrítica en el rostro. «Lo admito, dije muchas cosas que te hirieron y lo lamento. Si no puedes aceptar mis disculpas, entonces, por favor, castígame de una vez. Hazlo de una vez y después solo déjame ir. ¿Puedes hacerlo?». Una expresión compleja cruzó su rostro. Se puso de pie y caminó hacia mí descalza. Sus dedos encontraron el hueco entre los botones de mi camisa y tiraron con suavidad. «Levántate». Me incorporé siguiendo la leve presión, pero no pude mirarla a los ojos. «Jason, ¿soy estúpida?», preguntó. Me desconcertó. Negué con la cabeza. Si fuera estúpida, ¿cómo habría construido un imperio multimillonario? No sabía por qué me preguntaba eso, pero no parecía esperar respuesta. En cambio, caminó hacia la cama king size con sábanas de lujo. «Solo los pies no son suficientes. Dame un tratamiento de spa corporal completo». Se sentó en el borde de la cama y luego se recostó de lado con gracia formando una curva impresionante. «Jason, le pregunté al gerente por ti», dijo. Su tono tenía un tinte de burla. «Me dijo que tu clienta de esta mañana, la de 180 kilos, alababa tus dedos de oro. Así que déjame ver por mí misma. Muéstrame lo bueno que eres en lo que haces. Quiero saber si tus manos son tan hábiles como dicen». Se recostó en la cama con elegancia, dejando entrever su intención de recibir un cuidado personal especial. Me quedé de pie un instante frente a la cama con la palangana aún en las manos. Sofía se había recostado de lado con una elegancia que parecía ensayada. Llevaba un vestido de lino negro que se deslizaba ligeramente por sus hombros, revelando una piel blanca casi translúcida. No había desnudez, pero la sugerencia era poderosa. Dejé la palangana sobre una mesa auxiliar y preparé los aceites con manos que intentaban parecer firmes. Podía sentir cómo la tensión se acumulaba en mi estómago. Sofía me observaba a través del espejo de cuerpo entero frente a la cama, sin decir palabra. Su cabello oscuro, largo, caía por la espalda en ondas suaves. Tenía mi edad, 32, pero había una dureza en sus ojos que no existía en la universidad. «Puedes comenzar», dijo sin mirarme. Me acerqué en silencio, me arrodillé al borde de la cama y dejé que el aceite tibio se deslizara entre mis dedos antes de tocarla. Cuando mis manos entraron en contacto con su piel, noté cómo se tensaba apenas un segundo antes de relajarse. Comencé por los hombros con movimientos lentos, calculados,
tal como me enseñó aquel viejo en prisión. Intenté respirar al ritmo de ella para no invadir, para no romper el equilibrio. Su piel era suave, pero su cuerpo estaba lleno de silencios. La tensión no era física, era emocional. Era como si cada músculo guardara un recuerdo que no se podía decir en voz alta. A veces me pregunto, murmuró, si me habrías amado igual si yo no hubiera pedido ese dinero. Mi respiración vaciló. No dije nada. No me atreví. Mis manos siguieron recorriendo su espalda, como si mis dedos pudieran explicarle lo que mi voz no se atrevía. Odio pensar que te amé más de lo que tú me amaste, continuó. Y más aún, que quizás nunca me amaste en absoluto. Seguí en silencio. Recordé las noches en prisión donde lo único que me mantenía cuerdo era imaginar su voz, su risa. Pero esa no era una confesión que pudiera decirse con ligereza. Deslicé mis manos hacia la parte baja de su espalda. Sofía se giró levemente dándome espacio. El silencio entre nosotros era espeso, casi sagrado. Tus manos cambiaron, dijo. Antes eran torpes, ahora saben más de mí que yo misma. No pude evitar una sonrisa amarga. Las cicatrices enseñan, murmuré. Y yo soy una cicatriz. Eres la razón por la que sigo vivo. No sé por qué lo dije. No estaba en el guión. No era profesional, pero era verdad. Sofía se sentó lentamente, el cabello cayendo sobre sus hombros. Me miró fijamente. Quiero creerlo, Jason, pero no sé si puedo. Se levantó, recogió su blazer y lo vistió sin prisa. Me miró una vez más, esta vez sin frialdad. La suite está reservada hasta mañana. Mis horarios no cambian. Si vuelves, tal vez hablemos. Si no, estaré bien. Y se fue, dejándome con las manos cubiertas de aceite y el alma hecha trizas. Al día siguiente regresé a la suite sin entender del todo por qué. No era por el dinero, aunque el gerente me había dicho que la suma ofrecida era más alta que cualquier otra que hubiera recibido, tampoco por orgullo. Hace tiempo que ya no me quedaba mucho de eso. Quizás volví porque había algo en sus ojos la noche anterior. Algo que no era odio. Tal vez era nostalgia. Cuando entré, Sofía ya estaba allí. Sentada junto a la ventana, llevaba un vestido gris perla, sencillo, sin joyas, sin maquillaje. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño suelto con algunos mechones cayendo alrededor del rostro. Era hermosa de una forma más tranquila, más real. Llegaste puntual, dijo sin volverse. Siempre llego a tiempo para lo que importa, respondí. Se giró despacio y me miró sin expresión. Hoy no quiero un masaje, quiero hablar, pero solo si estás dispuesto a no mentirme. Me senté frente a ella. En medio de nosotros, sobre la mesa baja, puso un sobre de Manila. Esto es tu dinero. Los 500,000. Nunca lo usé. Me quedé inmóvil. Era solo un sobre, pero me pesaba como una piedra en el pecho. ¿Por qué no lo usaste? Porque no quería deberte nada. Guardarlo fue mi forma de no perderme por completo. Pero tú nunca me diste la oportunidad de devolvértelo, Jason. Yo no... Escucha, quiero que sepas lo que viví. Y entonces habló, me contó de las noches que pasó encerrada en el baño, llorando en silencio para que yo no la oyera, de cómo fingía ser fuerte cuando la miraban con desprecio, de cómo cada palabra cruel que yo decía frente a los demás la rompía más que los empujones o los insultos. Y un día dijiste frente a todos que yo era solo una mantenida, que ni siquiera me querías en tu cama. Bajé la cabeza. Era para protegerte. Intenté defenderte, pero cada vez que lo hacía te hacían daño. Creí que si te mostraba como nada, te dejarían en paz. Y lo hicieron, dijo en voz baja, pero yo tampoco sobreviví intacta. Hubo un silencio largo. Nunca supe cómo pedir perdón sin parecer patético, confesé. Y yo nunca supe cómo odiarte sin seguir amándote, dijo ella. Nos miramos por primera vez sin orgullo, sin rabia, solo con cansancio. Ella empujó el sobre hacia mí. Si lo tomas, ¿estamos en paz? Cada uno sigue su camino, pero si lo dejas, tal vez haya algo que aún pueda salvarse. Miré el sobre. Después de un momento, me levanté sin tocarlo. No quiero dinero. Quiero poder mirarte sin bajar los ojos. Ella no respondió, pero por primera vez no desvió la mirada. Cuando salí, el sobre seguía allí intacto. Volver al spa después de esa noche fue como volver a una celda. Todo estaba en su sitio. Los pasillos relucientes, los aromas artificiales de eucalipto, las sonrisas falsas del personal. Pero algo dentro de mí se había desplazado, como un hueso que ya no encaja donde debería. Pasé la mañana atendiendo a una clienta que hablaba sin parar sobre su perro con ansiedad.
Me pidió silencio absoluto y luego se ofendió porque no contestaba sus historias. A mediodía recibí una nota del gerente. Decía, Suite 888 reservada para 7 días. Mismo cliente, triple tarifa. La rechacé. No tenía sentido volver. Ya le había dicho lo que tenía que decir, o al menos lo poco que fui capaz. Sentí que cualquier cosa más sería arrastrarme, y lo último que quería era que ella pensara que podía comprarme de nuevo. ¿Estás seguro?, preguntó el gerente. Un hombre calvo, de rostro redondo y sonrisa seca. Sofía dijo que te quería a ti exclusivamente. No, pásalo a otro. Él me miró como si acabara de perder la lotería. Volví a mi rutina, pero no duró. Cerca de las 5 pasé por el escritorio central y escuché su nombre. Me detuve sin querer. La recepcionista hablaba por teléfono. Sí, la suite 888 ya está atendida. El señor Santiago fue asignado. Santiago. Un novato, jovencito, sin experiencia real, pero con cara bonita y sonrisa plástica. El tipo de masajista que las clientas pedían cuando querían algo más que un tratamiento profesional. Un calor extraño me subió por el cuello. No tenía derecho. Ella no era mía, nunca lo fue. Pero algo en mí se quebró, como un vaso mal lavado que se resquebraja con el agua caliente. Media hora después estaba frente a la suite 888. No toqué la puerta, solo observé a través del pequeño visor de cristal. Allí estaba ella, sentada en la misma poltrona junto a la ventana. Vestía de blanco esta vez, su cabello suelto, un libro en las manos. Santiago estaba parado a un lado con las manos cruzadas esperando. Sofía ni lo miraba, ni una palabra. No había música, no había incienso, solo ella mirando hacia el cielo como si esperara a otra cosa o a otro. No sé por qué toqué la puerta. Quizás por ego o por algo más antiguo que eso. Santiago abrió. Sí, cambio de turno, dije mostrando mi placa de empleado. No me avisaron de cambio de turno, repetí más firme. Él dudó, pero dio un paso atrás. Cuando Sofía me vio entrar, alzó una ceja. Luego, con un gesto sutil, le indicó a Santiago que se fuera. Él salió confundido. Así que sí viniste, dijo ella cerrando el libro. No por el dinero. Entonces, ¿por qué vi algo que no podía ignorar? Ella se inclinó hacia adelante. ¿Y qué viste? A ti esperando, fingiendo que no te importa. Sofía no respondió de inmediato. Luego, muy despacio dijo, no me gusta sentirme reemplazable, entonces deja de actuar como si fueras inalcanzable. Nos quedamos en silencio, largo, cargado. Estoy cansada de juegos, Jason, dijo por fin. ¿Tú también? Sí, pero me entrené bien para fingir lo contrario. Ella sonrió casi. Una línea mínima, un temblor en la comisura de sus labios. Mañana, dijo. Lugar, sin máscaras. ¿Puedes? Con eso. Asentí. Salí de la suite sin tocarla, sin una palabra más. Pero esta vez no me sentí un empleado, me sentí invitado. La suite olía igual que antes, lavanda, madera pulida, y esa nota artificial de limpieza cara que solo los hoteles de lujo consiguen mantener. Pero algo había cambiado. Ella, Sofía, estaba sentada en la poltrona, exactamente en el mismo lugar, con las piernas cruzadas, una copa de vino blanco en la mano. Llevaba un vestido azul oscuro de seda, simple, sin adornos. El escote era leve, discreto, pero suficiente para dejarme nervioso. Su cabello estaba recogido. ¿Ves? Con unos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Me miró sin sonreír. Hoy no quiero aceite, dijo apenas crucé la puerta. Hoy quiero que me escuches. Me quedé de pie con la bolsa de trabajo aún colgando de mi hombro. No soy terapeuta, Sofía. No, pero eres el único que me escucharía sin juzgar. Dejó la copa sobre la mesa de vidrio con un leve clic. Cuando eras rico, creí que fingías ser bueno para manipular. Cuando caíste, vi que eras bueno a pesar de lo que perdiste. Y cuando te fuiste, me di cuenta de que eras más cobarde de lo que imaginé. No respondí. No había manera de defenderme sin parecer patético. El tipo que vino ayer, continuó, no lo soporté. Se paró ahí como una figura decorativa con sonrisa falsa, cuerpo trabajado y cero contenido. Era todo lo que detesto de los hombres que ahora me rodean. Y sin embargo, lo dejaste estar aquí. Quería saber si tú aparecerías. La sinceridad me golpeó como una ola fría. Era eso. Había esperado. Sofía se inclinó, tomó un pequeño control y bajó la intensidad de las luces. El cuarto se tornó más íntimo, no sensual, sino emocionalmente más cercano. Me indicó con la mano que me sentara. Lo hice sin decir nada. Quiero hacer un trato, dijo cruzando las manos sobre las rodillas. 1 semana. Cada noche vienes. No como masajista,
como tú, sin mentiras, sin juegos. Yo haré lo mismo. La miré esperando el truco. No lo encontré, y si uno de los dos no cumple, entonces el otro se va y no vuelve más. Me incliné hacia atrás en el sillón. Miré el techo por un momento. Esto es una terapia, Sofía, o un castigo. Es una tregua, y por primera vez sonó cansada. No sarcástica, no poderosa, solo cansada. Asentí. Está bien. Ella se levantó. Caminó lentamente hacia la cama, donde estaba una caja negra rectangular. La abrió y sacó algo que no esperaba. Una libreta pequeña con tapas de cuero gastada en los bordes. «Esto es tuyo», dijo extendiéndomela. La tomé. La reconocí al instante. Era mi diario de la universidad. Lo creía perdido o quemado. Lo guardé todo este tiempo. Nunca lo leí, pero sabía que era importante. Mis dedos temblaron. «¿Por qué me lo devuelves ahora? Porque no quiero tener nada tuyo que no me hayas dado por voluntad propia». Nos miramos por un segundo. No éramos enemigos, ni amantes rotos, ni extraños. Éramos dos personas. Solo eso. «Hasta mañana, Jason», dijo en voz baja. Me levanté, tomé la libreta y salí sin mirar atrás, pero sabía que regresaría. El primer día del trato no hubo reproches, tampoco disculpas, solo silencio. Un silencio diferente al de antes. No era hostil, sino denso, como el de dos personas que han sobrevivido al mismo naufragio y comparten la misma tabla. Cuando entré, Sofía ya me esperaba en la misma poltrona. Llevaba pantalones beige de lino y una camisa blanca abotonada hasta el cuello. Descalza, su cabello suelto enmarcaba su rostro con naturalidad. No llevaba joyas ni maquillaje. Por primera vez en mucho tiempo, parecía doméstica, humana. «Siéntate», dijo señalando el sillón frente a ella. Me senté. Sobre la mesa había 2 copas y una botella de vino tinto sin abrir. «No es una trampa», dijo al notar mi expresión. «Es solo vino para hablar», asentí. Ella sirvió las copas. Me la pasó. «¿Quieres que empiece yo?», preguntó. «Sí». Tomó un sorbo. Respiró hondo. Cuando era niña quería ser astronauta. No por los planetas, era por escapar. El cielo parecía el único lugar donde mi familia no podía alcanzarme con sus gritos. La confesión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sofía había sido la alumna perfecta, la hija obediente, la que no fallaba. Nunca imaginé que creciera en el mismo tipo de infierno silencioso que yo. Mi padre se quebró la espalda por una constructora que nunca lo indemnizó. Mi madre trabajaba en limpieza y se gastaba el alma cuidando de todos. Yo fui la esperanza. Me recordaban cada día cuánto les debía. Me becaron para estudiar, pero cuando todo colapsó solo me quedaba vender tiempo o dignidad. Bajó la mirada. No lloraba. No necesitaba hacerlo. Cada palabra pesaba como plomo. «Tu turno», dijo. Tragué saliva. Bebí un sorbo. Mis dedos se cerraron sobre el brazo del sillón. Mi familia tenía todo, menos amor. Mi padre me enseñó que el dinero soluciona todo. Cuando cayó, se llevó todo con él, incluido mi respeto propio. En la cárcel no era nadie. Me pegaban por deporte, me ignoraban por miedo. Solo un viejo me vio. Me enseñó a tocar gente con las manos sin herir. Aprendí más en esa celda que en cualquier escuela. Sofía no dijo nada, solo me escuchó. Y eso fue más que suficiente. Así pasamos los siguientes días. Cada noche confesiones pequeñas, a veces insignificantes, otras profundas, como cuando me contó que una vez pensó en lanzarse frente a un auto. O cuando yo le conté que estuve 2 semanas sin hablar con nadie en prisión, ni siquiera con mi sombra. No nos tocábamos ni un dedo ni un abrazo, pero algo cambiaba, lentamente, como una herida que empieza a cicatrizar sin que uno se dé cuenta. En la última noche del trato, Sofía me esperaba de pie junto a la ventana. Vestía una bata larga color vino. Miraba a la ciudad en silencio. Me acerqué. «Terminamos», dije. «Depende», dijo sin volverse. «¿De qué?». Se giró. Me miró a los ojos. Sus pupilas no temblaban. «¿Todavía me amas?», sentí como si el aire saliera de mis pulmones. No había forma de huir de esa pregunta. Nunca dejé de hacerlo. Sofía cerró los ojos un momento. Luego se acercó y tomó mi mano. No como quien reclama, como quien ofrece. «Entonces no necesito más noches, solo verdad». Y no hizo falta más. No hubo mensaje, no hubo nota. Al día siguiente, la suite 888 estaba vacía. Pasé por la recepción 3 veces disimulando como quien olvida algo importante. Nada, nadie. Ni una reserva a su nombre, ni rastros de ella en la agenda del spa. Pregunté al gerente y solo me encogió los hombros. «Canceló todo sin explicaciones», dijo sin siquiera alzar la mirada del computador. Fue como si se hubiera esfumado, como si las confesiones de la semana pasada no hubieran significado nada, como si la tregua, la promesa, el roce de su mano no fueran más que una ilusión que yo había fabricado.
Durante 2 días esperé. Me forcé a mantener la rutina. Masajes, aromaterapia, sonrisas falsas, clientes que querían ser tocados sin sentir, pero todo me sonaba hueco, plástico. El tercer día, cuando ya casi aceptaba que ella no volvería, una asistente del spa se me acercó en el vestuario con un sobre pequeño en la mano. «Te lo dejaron en recepción», dijo. Lo tomé sin nombre. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo tipo de sobre donde guardaba sus notas personales. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una sola línea escrita con su letra precisa, inclinada. «Estoy donde todo terminó. Si aún importa, ven». Mi corazón dio un vuelco. No necesitaba más pistas. Solo podía ser un lugar. El ático que una vez fue mío, que luego fue suyo. El mismo que le dejé como indemnización, sin saber si lo usaría, si lo vendería, si lo destruiría. Salí del spa sin pedir permiso. Ni siquiera llevé mis cosas. Tomé el metro como antes, en los tiempos de universidad. Las estaciones se sentían iguales, pero todo en mí era diferente, más gastado, más verdadero. Subí las escaleras del edificio con los pulmones en llamas. Cada paso era una posibilidad de que no estuviera allí, de que todo fuera un castigo más, una lección de abandono. Pero al llegar a la puerta la encontré entreabierta. Entré sin tocar. El ático estaba limpio, silencioso. La luz de la tarde caía sobre las paredes como una manta cálida, y allí estaba ella de pie junto a la ventana, con un suéter gris demasiado grande, el cabello recogido de cualquier forma, sin maquillaje. Parecía menor o quizás más sincera. Se volvió al oír mis pasos. No dijo nada tampoco. Yo me acerqué lento, como si un solo movimiento brusco pudiera romper ese momento. «Pensé que te habías ido», dije por fin. «Pensé que no vendrías. Siempre vuelvo donde dejé lo que no debía perder». Sofía apretó los labios, luego bajó la mirada. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de creerte, de querer volver a ti y que me dejaras otra vez. Yo también tengo miedo, pero ya no me alcanza para seguir huyendo». Nos miramos, no con nostalgia, sino con presente, con esa urgencia silenciosa que solo se tiene cuando ya no se puede más. «No me dejes otra vez, Jason», susurró. «No, si tú tampoco». Ella dio un paso adelante, yo también, y entonces, sin palabras, sin contrato, sin promesas, simplemente nos abrazamos. Y no fue un abrazo de deseo, fue uno de hogar. Dormimos en el sofá, no por falta de espacio, sino por algo más profundo, como si la cama nos perteneciera a otra versión de nosotros, a un tiempo donde lo físico pesaba más que lo emocional. Allí, en ese sofá de cuero gastado por los años, 2 adultos que alguna vez se amaron sin saber cómo, ahora solo buscaban silencio. Desperté primero. Ella tenía la cabeza apoyada en mi pecho, el cabello enredado y una respiración pausada. Su mano descansaba sobre mi abdomen ligera, sin apretar. No me atreví a moverme. El momento era demasiado frágil, demasiado real. Cuando abrió los ojos no se sobresaltó. Solo me miró y por primera vez desde que nos reencontramos sonrió sin armadura. «Roncas», murmuró. «Tú hablas dormida», repliqué. «¿Y qué digo?» «No me dejes». «Lo dijiste 3 veces». Ella cerró los ojos un instante. Luego se sentó cruzando las piernas sobre el sofá. Llevaba una camiseta larga, probablemente mía, que aún conservaba el olor a menta de mi jabón. ¿Sabes cuál fue mi peor error, Jason? Negué con la cabeza. Casi me casé con alguien por obligación. Un socio de la empresa. El tipo perfecto para los inversionistas. Inteligente, educado, guapo, pero vacío. Me pidió matrimonio en una sala de reuniones. Me dio un anillo con el logo de la compañía grabado en el interior. Y dijiste que sí. Lo intenté, pero el día de la boda, al ponerme el vestido, me miré al espejo y pensé, ni siquiera estoy triste. Solo sentí nada. Y el nada es peor que el dolor. Bajó la mirada. Me fui del altar con el vestido puesto. Llegué aquí esa misma noche y aquí me quedé. Sola. Tomé su mano. Ella no la retiró. Yo también me perdí en el camino, dije. Cuando maté a ese hombre no fue por coraje, fue por desesperación. Él me atacó, sí, pero también me insultó. Me recordó todo lo que había perdido y yo exploté. Ella me escuchó en silencio. No hubo juicio en sus ojos, solo compasión, calma. Después de eso, pasé días pensando en acabar con todo. En la cárcel nadie te ve, nadie te toca, nadie te llama por tu nombre. Te vuelves una sombra más. Tomó mi rostro entre sus manos. Tú no eres una sombra. Tú me salvaste sin saberlo. Pensaba en ti cada noche, en tu voz, en tu fuerza,
en cómo te aguantaste cuando yo te rompía desde dentro. Me aferré a eso para no hundirme. Ella bajó las manos, pero no se alejó. Yo también me aferré a ti. Por eso guardé ese diario. Por eso pedí que fueras tú quien viniera al spa. Porque si había una mínima posibilidad de que aún fueras tú, necesitaba saberlo. Nos miramos largos segundos, esta vez sin urgencia. Solo verdad. No necesito besos, Jason, susurró. Necesito paz. ¿Puedes darme eso? Si me das la tuya, sí. Ella se apoyó otra vez en mi pecho. Cerró los ojos y por primera vez desde que éramos jóvenes, el mundo afuera dejó de importar. Esa misma tarde, después de almorzar juntos en silencio, me ofrecía limpiar la cocina. Sofía simplemente me observó desde la barra, las piernas cruzadas, un vaso de agua entre las manos. No necesitas hacer eso, dijo. No es por necesidad, respondí. Es porque quiero. ¿Y por qué quieres? Porque me harté de que todo entre nosotros fuera transaccional. Sofía bajó la mirada pensativa. Luego, con voz suave, dijo: ¿y si ya no sé vivir sin transacciones? La frase se quedó flotando en el aire, más dura que cualquier reproche, más punzante que cualquier desprecio, porque era cierta para ambos. Entonces tendremos que desaprenderlo, respondí. Ella no dijo nada. Solo se levantó, caminó hasta su oficina improvisada en una esquina del ático y me pidió que la siguiera. Allí, sobre el escritorio de cristal, había varios documentos, notas, gráficos, diseños de personajes de videojuego, pero lo que me llamó la atención fue una carpeta azul oscuro. ¿Qué es eso?, pregunté. Sofía la abrió con delicadeza. Mi proyecto más personal, un juego narrativo inspirado en nuestra historia. Se llama Sombras en Silencio. Pasé las hojas. Bocetos de un protagonista masculino, ojos cansados, mandíbula marcada, un aire derrotado. Luego una mujer elegante, de expresión contenida, poderosa y frágil al mismo tiempo. Ese soy yo, dijo Sofía. ¿Eras tú? Pero lo pausé. No quería romantizar algo que no entendía. Y ahora quiero terminarlo, pero necesito saber si lo que vivimos fue real o solo parte de mi propio guión. La miré a los ojos. Fue real para mí, aunque lo haya estropeado. Sofía suspiró. Quiero que trabajes conmigo en esto como consultor, como guionista, como lo que quieras ser, pero no como penitencia. ¿Estás segura? Y si todo se desmorona otra vez, entonces lo contaremos como un buen final alternativo. Reí. Ella también, pero detrás de la risa había nervios y miedo y orgullo, porque trabajar juntos significaba revivir todo, ponerle voz a cada herida, esculpir cada culpa, volver al momento en que nos rompimos y al que nos volvió a juntar. Acepto, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de contratos entre nosotros, ni por dinero ni por sentimientos. Sofía se quedó quieta. Luego asintió lentamente. Entonces estamos en empate. Esa noche no dormimos en el sofá, tampoco en la cama. Nos quedamos despiertos desarrollando el primer acto del juego, debatiendo diálogos, reescribiendo escenas. A las 3 de la madrugada, ella se durmió sobre el teclado. Yo le puse una manta, y antes de alejarme no pude evitarlo. Besé su frente, solo su frente. Trabajar con Sofía era como construir un puente sobre ruinas que ambos dejamos atrás. No había un solo día sin discusión, sin miradas tensas, sin recuerdos enterrados aflorando como vidrios bajo la piel. Pero al mismo tiempo algo en nosotros se mantenía firme, la voluntad de terminar el juego, de contar bien la historia que antes habíamos vivido mal. El proyecto tomó vida rápidamente. El protagonista, el caído, era un exmnate convertido en terapeuta corporal tras una tragedia. La mujer, la arquitecta, una empresaria que lo contrata para una sesión especial. El prólogo era prácticamente nuestra historia con detalles ficticios, claro, pero el alma era la misma. Una noche, mientras editaba los diálogos, Sofía se acercó a mí con una taza de café. No me gusta cómo hablas de ella en el segundo acto, dijo. ¿Quién? ¿La arquitecta? Sí, dices que es cruel por jugar con su poder, pero nunca la ves como alguien herida. ¿Y tú te viste herida? Ella no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá cruzando los brazos. Sí, me dolía tanto que ya ni me dolía. ¿Sabes qué sentí cuando te vi arrodillado frente a mí? Dímelo, que había ganado por fin, pero la victoria duró exactamente un segundo, porque en ese segundo entendí que yo no era mejor que tú. Solo era otra persona rota tratando de lastimar a quien más había amado. Me acerqué y me senté frente a ella. El aire entre nosotros estaba espeso. Y ahora no quiero ganar. Solo quiero entendernos.
Guardamos silencio. Luego ella tomó mi laptop y empezó a escribir sin pedirme permiso. Leí sobre su hombro. La arquitecta lo observa no con superioridad, sino con miedo, porque por primera vez el hombre frente a ella puede herirla de vuelta. Eso es bueno, susurré. Es honesto, respondió. Seguimos escribiendo hasta el amanecer. El guión se llenaba de capas: orgullo, dolor, ternura, deseo no consumado. En algún punto, lo que antes era venganza se volvió redención. Una mañana recibimos una oferta de una distribuidora japonesa interesada en el concepto. Querían una demo jugable en 3 semanas. Sofía aceptó sin consultarme y no me molestó. Ella tenía fe en el proyecto, fe en nosotros. 2 días después, durante una llamada de revisión, uno de los ejecutivos sugirió cambiar el final. El público prefiere finales felices, dijo. Que se besen, que se reconcilien, que haya lágrimas y perdón. Sofía, calmada, respondió: no estamos escribiendo una fantasía, estamos escribiendo una verdad. Colgó sin más. Luego me miró sin disculpas. ¿Te molesta que no quieran un final feliz? No, porque no sé si nosotros lo tendremos. Sofía asintió. Eso lo hace más real. Nos quedamos así, frente a frente, como actores ensayando una última escena sin guión, sin filtro, y por primera vez me sentí listo para lo que viniera, con ella o sin ella. Habían pasado 3 semanas. El demo estaba listo. La distribuidora japonesa nos invitó a una presentación privada en Tokio, pero Sofía, para sorpresa de todos, la rechazó. Dijo que el juego debía hablar por sí solo, que si lo entendían lo aceptarían, y si no, no era el juego adecuado para ellos. Yo pensé que estaba loca. ¿Y si no lo compran?, le pregunté caminando por el ático mientras ella archivaba documentos. Entonces lo lanzamos nosotros, en silencio si es necesario. Pero con verdad. ¿Y si perdemos todo? Sofía se volvió hacia mí. Tenía el cabello recogido en una coleta alta. Vestía una blusa blanca sin mangas que revelaba un moretón reciente en su brazo. La presión, el insomnio, las horas sin comer, todo estaba pasando factura. No lo entiendes, Jason. Ya perdí todo una vez. Esto no se trata de éxito, se trata de cerrar un círculo. Me acerqué tomándola de la mano. Y conmigo el círculo también se cierra. Ella bajó la mirada. Contigo no sé si quiero un círculo. Quizás quiero una línea recta, aunque sea corta. Esa noche celebramos el lanzamiento del demo en la terraza. Solo nosotros 2, sin champán, solo té frío, sushi barato y el portátil frente a nosotros mostrando la página de descarga. Miles de jugadores comenzaron a comentar. Algunos criticaban el tono crudo, otros alababan la honestidad, y muchos más decían algo que nos dejó helados. Lloré, no por el final, sino porque me vi en él. Sofía lloró en silencio. Yo la abracé. Al día siguiente sonó su teléfono. Era el CEO de una editorial global. Querían comprar no solo el juego, sino todos los derechos, adaptaciones, novelas, cine. Ella colgó sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque no quiero vender nuestra historia. Ya la regalamos al mundo. Eso basta. Entonces, ¿qué sigue? Sofía me miró con una mezcla de cansancio y paz, como si el fuego interno que la había impulsado hasta ahora por fin hubiera comenzado a apagarse. Sigo yo. Tú, yo como mujer. No como CEO. No como protagonista de una tragedia. No como símbolo de nada. Solo yo. ¿Y quieres que yo esté? Sofía se acercó colocando su frente contra la mía. Solo si vienes como tú, no como alguien intentando compensar el pasado. Entonces así iré. Y así fue. Un mes después, Sofía se mudó a una ciudad costera. Yo la seguí no como su sombra, sino como su igual. El juego tuvo éxito. Nos ofrecieron premios. Rechazamos casi todos, pero seguimos escribiendo. No sobre nosotros, sino sobre otros. Habíamos sido ficción, drama, castigo y redención.